Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de La Terraza. Qué alegría que estén conectados nuevamente con este espacio de su canal 4 de Apacible Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es Juan Camilo Restrepo Carvajal, presidente del Honorable Consejo Municipal del municipio de Andes. Así que en La Terraza vamos a empezar a conocer nuevos liderazgos de diversos municipios. Quédense con nosotros que tendremos un programa muy interesante. Bienvenidos. Continuamos con ustedes en este espacio La Terraza. Gracias por acompañarnos, gracias porque mientras se toman el cafecito, mientras están en sus casas, llegando de sus labores, se conectan con este espacio de nuestro canal 4 de Apacible Televisión, que tiene como misión estar de la mano de ustedes, la comunidad, los actores más importantes que tenemos. Además, quienes también nos ven en la repetición, nos alegra que se conecten con la programación de este canal. Hoy nos está acompañando Juan Camilo Restrepo Carvajal. Él es el presidente del Honorable Consejo Municipal del municipio de Andes. Juan Camilo, bienvenido a La Terraza y nos alegra tener nuevos liderazgos de diferentes municipios acá en La Terraza. Melissa, muchas gracias a todas las personas, toda la comunidad del suroeste que nos ve y en especial de Ciudad Bolívar que ven este programa La Terraza. Gracias por hacer esta invitación. Somos de hermanos de vecindad, somos de municipios cercanos, pero aquí estamos con ustedes, acompañando, agradeciéndoles la invitación, contándole un poco a toda la comunidad y a todos los suroestanos que nos ven en La Terraza cómo son los nuevos procesos políticos que se vienen haciendo en los diferentes municipios de la región del suroeste. Así es, además es muy valioso para el Canal 4 de Apacible Televisión tener nuevas perspectivas desde diferentes municipios, conocer nuevas caras, no tener siempre de pronto los mismos invitados, sino conocer nuevas visiones de territorio, que es lo que queremos en nuestro Canal 4, que ustedes a través de nuestro link de YouTube, de nuestras plataformas de Facebook, de Instagram, nos vean y conozcan a todo el suroeste antioqueño, los diferentes municipios y los liderazgos. Y precisamente hablando de nuevos liderazgos, queremos que usted nos hable un poquito de ese proceso electoral, de cómo está la perspectiva en el municipio de Andes, en el Consejo Municipal, usted como presidente y además muy joven. Sí, yo creo que cada municipio tiene su toque, su manera de hacer política, pero en algo acordamos y es sobre la forma como se hace la política a nivel nacional, asimismo se desplaza a las regiones. Entonces en Andes vemos una política tradicionalista muy marcada en la que se tienen un par de grupos políticos que normalmente es lo que se hace cada 4 años, pero en medio de esos descontentos que se ven generalizados, no solo en la región sino a nivel nacional, vemos que se replica para los municipios. Entonces las personas, en especial los jóvenes, quieren apostarle a nuevos liderazgos, a tener nuevos pensamientos, personas que puedan tener una forma más disruptiva de llevar ideas a los escenarios políticos, de buscar cambios dentro de ese idealismo con el que uno vaya hacia un proceso, cambios más estructurales en la forma como se hace la política, en la manera como se invierten los recursos, en la manera como el administrador, en este caso hablando de un alcalde, pueda distribuir sus recursos para apoyar no solo los sectores de siempre que conocemos, sino que pueda apoyar procesos culturales, procesos deportivos, de recreación, en los que uno piensa en ese aspecto del nuevo liderazgo, que dejar una semilla sembrada es dejar un proceso, es dejar un niño con una formación para que dentro de 10, 12, 15 años, que pase a ser un adulto, que pase a ser un ciudadano elector, tenga una conciencia más arraigada de la importancia que tiene su voto. Entonces, siento que los nuevos liderazgos tienen que ir encaminados a eso. No digo que con un solo personaje, en este caso como Juan Camilo, esos cambios se den de la noche a la mañana, pero si empezamos a dejar esa semilla, y esa fue una de las campañas que hicimos en este proceso al Consejo Municipal, una campaña que se llamaba Sembremos, si empezamos a dejar una semillita con paciencia y trabajada, yo sé que en el camino de estos 4, 12, 18 años, mediano, corto plazo, vamos a empezar a ver cambios
en las formas como se eligen los políticos, en la forma como se eligen los mandatarios. Bueno, a mí me encanta todo este tema político y además toca un tema, Juan Camilo, bastante importante, y es que también debemos apersonar a los niños, a los jóvenes del tema político, del actuar político. Ahorita fuera de cámaras hablamos que es algo que muchos jóvenes, algo que muchas personas dicen, a mí no me gusta la política, yo no quiero estar, pero es algo muy importante en nuestro actuar social, es algo en el que todos de alguna u otra manera estamos inmersos. Hablemos precisamente de eso, de la importancia de empezar a entender que la política y las dinámicas electorales hacen parte de nuestros colectivos y que somos nosotros, los ciudadanos, los que tenemos que empezar a apropiarnos de ellas, a tomar riendas, a saber la importancia de votar y también de estar en el actuar político. Sí, este ejercicio de hacer política para muchas personas puede sonar molesto, porque de inmediato cuando hablamos de política la relacionamos con corrupción, con hurto, con pérdida de recursos, con malversaciones. Entonces, como ya tenemos arraigada esa idea negativa de lo que es hacer política y no de pronto de esa idea clásica de lo que nos traían escritores, filósofos anteriores sobre lo que se debía hacer política en sociedad, la gente ha perdido interés. Pero creo que ese es uno de los principales problemas porque, como lo hablábamos ahorita, Melissa, independiente de que nos guste o no, somos seres políticos. El simple hecho de usted decir, no voy a votar, ya es un acto político, ¿cierto? De decir, no voto por ninguno, no me gusta ninguno, o voy y voto en blanco, ya es un acto político. Pero no podemos desligarnos, querramos o no, de hacer política. Entonces, a lo que tenemos que apostarle es a que las personas que vienen en camino traten de ir interiorizando la idea de que la política va a estar en todas y cada una de nuestras decisiones, dentro de lo que pasa con la canasta familiar, dentro de lo que pasa con un pensum educativo cada año, dentro de lo que pasa con las políticas pensionales para nuestros abuelos. Creemos que eso pasa solamente en las esferas nacionales, pero realmente eso cuando lo bajamos a las regiones, a los municipios, sentimos que ahí es donde nos toca. Y todas y cada una de esas decisiones son decisiones políticas, políticas con económicas, pero al fin de cuentas son decisiones de personas que nosotros tomamos la decisión de elegir y que son ellos quienes van a tomar esa decisión por nosotros. Gústenos o no, la política siempre va a estar marcada. Cada 4 años, cada que hay un proceso electoral, va a venir una persona con una nueva idea. Ya lo que tenemos que empezar a interiorizar en las escuelas, a mi modo de ver, en las escuelas, en los constructos, en los programas, en los grupos sociales que tengamos, en los pequeños grupos de adulto mayor, en los grupos comunales. Tenemos que ir interiorizando la idea con estas personas, es de que si no nos podemos desligar de la política por ningún motivo, entonces venga, vamos a empezar a cambiar las formas como la vamos a hacer para que no genere ese descontento generalizado que tiene el ciudadano y que podamos empezar a hacer procesos de los cuales nos sintamos más en compañía, más en afecto, ¿cierto? Siento más confianza por esta persona que está haciendo política de esta manera que por esta que lo hace así. Bien, y eso es lo que tenemos que empezar a replicar desde las generaciones que vienen, para que sean ellos quienes en unos 20 años, que ya sean mayores de edad y puedan elegir, tengan una conciencia más crítica para hacerlo. Vamos a hablar de algo y es que precisamente Juan Camilo es la primera vez que tiene un cargo de elección popular. Juan Camilo, ¿cómo es ese panorama que uno recibe? O sea, ¿cómo es la percepción que uno tiene antes de tener un cargo de elección popular? A cuando ya lo tiene y se da cuenta de todo lo que se tiene que hacer, por ejemplo, para los procesos de contratación, para todo el tema gubernamental. ¿Cómo es ese panorama que uno empieza a visualizar? A ver, yo siento que son 2 elementos importantes, pero que el hecho de que la manera como se haga no podemos desligarnos de la realidad. Cuando uno hace política y cuando uno es nuevo en la política, en mi caso, uno llega y hace política, Melissa, de una forma más idealista, ¿cierto? De cómo cree que las cosas pueden empezar a cambiar, de cómo cree que las cosas pueden ser mejores. Cuando tomé la decisión de apostarle a una curul en el Consejo Municipal, siempre tuve presente de que si iba a hacer una crítica al alcalde que fuese a gobernar, es porque después de mi crítica
iba a ir una propuesta. Y cuando estuvimos en campaña, también fue uno de los motivos por los cuales me impulsó a hacer una campaña y a buscar una curul, por el hecho de que yo no podía estar criticando los gobiernos a nivel nacional y regional y simplemente quedarme quieto y no hacer nada. Porque entonces no me veía reflejado como un buen ciudadano o un ciudadano político simplemente criticando. Entonces, cuando tomé la decisión de empezar a hacer política, uno empieza desde el idealismo, desde el cumplimiento de la ley. Tal vez la ley no sea la mejor, pero la que hay es la que tenemos que cumplir. El cumplir esa ley es lo que buscamos llevar al escenario. Cuando ya uno está en la realidad, después del proceso electoral, se encuentra uno con los intereses que tienen las personas, ¿cierto? Y no voy a decir si está bien o mal, pero es el reflejo de lo que somos como sociedad, ¿ya? Las personas que tienen un gremio buscan poner un representante en el consejo para que ese concejal luche por su gremio. Está bien, el idealismo que nos dice, venga, es que el concejal tiene que estar para todos, sí, pero quien lo montó fue un sector económico, un sector social, un sector de la cultura, un sector de comercio, hablándolo en términos de nuestros municipios cercanos. Entonces esas personas entran a luchar por intereses y a partir de ahí es cuando ya empezamos a tener miradas más sesgadas de cómo es el funcionamiento de la política. La política no es solamente llevar un buen debate y buscar esa puja o esa lucha por hacer un buen proceso, sino que también tienes que entrar a tratar con la persona. ¿Qué tanto le beneficia a esta persona que representa un sector el hecho de que yo lleve un proyecto de acuerdo, si lo voy a apoyar o no lo voy a apoyar? ¿Ya? Por más que le pueda servir a 20.000 andinos o a 20.000 el gentilicio de Ciudad Bolívar, ciudad bolivarenses y suroestanos, si no le sirve a ese gremio que se ve representado en ese concejal, posiblemente no vamos a lograr el apoyo o el voto de ese concejal. Entonces, esa es la realidad con la que entro a toparme cuando ya estamos en el ejercicio de la política. Cada persona obedece a unos intereses y esos intereses, sean sociales, personales, económicos, los que sean, son los que tienden a mover y a inclinar su forma de votar. Y a partir de ahí, errónea o no, es la manera como las decisiones se toman en un consejo, en una asamblea o en un congreso. Vamos a continuar hablando con el presidente del Honorable Consejo Municipal del municipio de Andes. Mientras tanto, los vamos a dejar con derecho en la terraza, pero ya regresamos para hablar un poco más acerca de este municipio vecino. Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos nuestros televidentes y seguidores de redes sociales. Hoy estamos en el Hotel Los Vitrales, cambiamos de locación, pero pronto regresaremos a nuestro espacio habitual. Bueno, como ya saben, esto es Derecho en la Terraza y hoy nos acompaña el abogado penalista Sebastián Zapata para hablar de un tema fundamental, un tema de mucha relevancia y bueno, vamos a ahondar un poquito en un caso que se presentó hace algunos días. Sebastián, bienvenido a este espacio. No, Mari, muchas gracias, un cordial saludo para ti y para todos los televidentes, muy complacido de poder estar compartiendo en este espacio estas temáticas que en general generan mucho interés en las personas y que es bueno tener ciertas claridades para poder juzgar o por lo menos tener una posición más crítica frente a las cosas. Así es, hoy estaremos hablando entonces acerca del feminicidio y para empezar vamos a hablar un poco acerca como de la historia, por qué se cataloga como feminicidio y hace cuánto más o menos está como este delito. No, pues con este delito ya llevamos más de 5 años, sí. Se tipificó inicialmente porque nosotros teníamos una denominación genérica para todas las, digamos, los asesinatos, llamémoslo asesinatos, aunque es un término antitécnico, que era el homicidio. Sí. El homicidio conglobaba todo lo que era, digamos, darle muerte a una persona por mano de otra persona. Entonces, ¿qué pasó? Nos dimos cuenta que justo por esa estructura patriarcal del Estado, por la construcción social de los estereotipos de género, por los mismos roles que se asignan a las personas en razón de su género, se estaban generando actitudes de violencia muy pronunciadas hacia las mujeres y que se venían presentando a lo largo de la historia de este país, pero que ahora estaban siendo más visibles. Entonces se tipificó por ese motivo el feminicidio como una acción afirmativa desde un punto de vista criminológico para darle cabida o darle visibilidad
a esa violencia de género que se estaba presentando, que inclusive estaba llegando a terminarle la muerte a las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces ahí es cuando vemos esa construcción, ese tipo penal, que lo encontramos en el artículo 104A del Código Penal, Sí. se llama feminicidio y es justamente el homicidio que, o digamos, es cuando se mata a una persona por el hecho de ser mujer o por su orientación de género, por su perspectiva de género, por su, digamos, su forma de concebir su individualidad. A ese punto iba porque si bien en Colombia y en muchas partes del mundo pues se presentan varios homicidios, no todos son varios homicidios de mujeres, no todos son catalogados por feminicidios. ¿Cuál es esa diferencia ahí o por qué no decir que este fue un feminicidio? Bueno, podríamos decir que hay muchos ingredientes que intervienen ahí. De hecho, el tipo penal tiene varios numerales donde denuncia ciertas situaciones que dan pie para considerar que es un feminicidio. Violencia continuada, violencia sexual, violencia dentro del hogar, dentro de entornos familiares, y todas estas cosas se pueden enmarcar dentro del feminicidio, pero la denominación genérica más adecuada, la que mejor se puede enmarcar en este tipo penal, es matar a una mujer por el hecho de ser mujer o en razón de su orientación o de su identidad de género, llamémoslo identidad de género, que es muy importante. Pero eso es cuando ya está confirmado, porque hasta que no se confirme que fue un feminicidio, pues es un homicidio. Ah, no, claro, porque es que, como le digo, este delito se creó justamente Sí. para erradicar, no, tratar de generar un mensaje, una visibilidad frente a la violencia de género, especialmente contra las mujeres, por ser el grupo poblacional más afectado en virtud de esa construcción patriarcal que tenemos desde el Estado y desde la misma sociedad colombiana. Bueno, ahorita mencionaba que íbamos a ahondar en un tema que se presentó hace algunos días en la ciudad de Medellín y fue el caso de Sara Millerey. ¿Esto se cataloga entonces como un homicidio o como un feminicidio? ¿Qué podemos analizar en torno a esta situación? Me parece perfecto. Este caso tiene muchos ingredientes, Sí. sin embargo, para poderlo abordar de una manera bien global o bien clara, es muy complejo con los datos que nos están dando desde las redes sociales. Que son muy pocos. Exactamente. Según dicen, esta persona sufrió unas fracturas en los miembros, en sus miembros inferiores y en las manos, Sí. y fue arrojado a una corriente de agua. Listo. Es una persona transgénero. Eso es otro ingrediente que, digamos, estamos considerando dentro de lo que está ocurriendo, dentro de lo que ocurrió con esta persona. Entonces, si a esta persona se le generaron esas lesiones y se arrojó a ese caudal de agua en razón de su orientación, de su identidad de género, como ella se percibe como mujer, podríamos estar hablando de un feminicidio, si las cosas ocurrieron de esa manera. Pero si está mediado por otros móviles, ya sea por temas de estupefacientes, de hurtos o cualquier otra motivante que sea totalmente ajena a su orientación o a su identidad de género, no estaríamos hablando de un feminicidio. Sin embargo, pues obviamente en las redes, como es muy difícil depurar la información, nosotros tomamos desde lo que podemos ver o lo que podemos evidenciar de ese escabroso video, porque creo que fue algo muy amarillista también. Sí. Pero inicialmente podríamos pensar que si esta persona recibió estas agresiones y fue llevada a esa corriente de agua para buscar que se muriera en razón de su identidad de género, de su construcción, de su forma de percibirse como mujer, pues entonces sí podríamos hablar de un feminicidio. Sin embargo, como te digo, habrá que ahondar, y eso ya le corresponde a la Fiscalía General de la Nación como dueña de la acción penal, para que investigue, indague cuáles fueron los motivos por los que a esta persona se le dio muerte, o qué se puede inferir de las circunstancias en que ocurrió. Bueno, y en este caso hay otro punto, Sebastián, las personas que estaban grabando, ¿qué pasa con ellas? Porque si bien hemos leído a través de redes sociales, es la información que tenemos, porque aquí no hay nada pues como una verdad absoluta. Vimos que algunas personas grabaron, pero que no ayudaron. ¿Estas personas se pueden ver implicadas en el caso, en la investigación? Pues implicadas dentro del proceso del feminicidio lo veo complejo. O sea, no, lo veo muy complejo, podemos descartar. sí, pero de pronto hay un delito que está tipificado, que es la omisión de socorro. Omisión de socorro. Omisión de socorro, y es que de alguna manera se asumen ciertas posiciones de garantía frente a ciertas personas. Sí. En este caso, pues si las personas estaban en capacidad de ayudarla y podían ayudarla, podría iniciarse una investigación eventualmente, aclarando, obviamente, como ya lo he dicho en programas pasados y lo sigo sosteniendo porque es algo muy importante de nuestro ordenamiento jurídico, que todos nos presumimos inocentes hasta que un juez declare lo contrario.
Entonces, partiendo de ese punto, pues sí, específicamente frente a las personas que estaban tomando el video y todo esto, pues se podría analizar si hay una omisión de socorro, si se incurren en todos los ingredientes de ese delito, porque precisamente esta persona estaba en una situación muy compleja, no estaba en capacidad de salirse por sus propios medios por todas las lesiones que le provocaron, pero también habría que mirar si hay una omisión por parte de estas personas que estaban grabando, que estaban tomando estos videos. Ok, hipotéticamente no lo podían hacer. Exactamente, porque también podemos considerar el tema de que la quebrada estaba crecida. Hay informes preliminares que dicen que las autoridades fueron las que los pudieron sacar, los bomberos, que son personas que tienen herramientas, Claro. y si la comunidad no está en capacidad de hacerlo, pues es difícil hablar de omisión, pero todo esto se presta para muchas cosas, muchas, digamos, hipótesis que son plausibles, son posibles, porque desde el punto de vista de cómo lo estamos analizando, que estas personas tomaron el video, no hicieron nada, sí se podría eventualmente vincular en una investigación penal, pero pues partiendo de ese supuesto. Exactamente. ¿Y qué tanto se presentan en Colombia los casos de feminicidios? No, pues es que la estadística es Muy alta. Es muy alta, sin embargo... En desde que comparación se con creó- los homicidios, A ver, es difícil ahí. no el la tema de analicemos desde Sí. los números, porque los números mienten muchas veces, y más cuando tenemos un sistema penal un poco colapsado por ciertas reformas que han sido nefastas. Pero partamos es de lo cualitativo, Matan más hombres que mujeres, Sí. pero no matan más hombres que mujeres en razón de su género o de su identidad de género. Exactamente. Y quiero aclarar algo con respecto a lo que pasó con esta chica, y yo lo voy a decir chica porque ella se percibía como Sí, como mujer, una mujer. y es que no podemos entender para efectos jurídicos, para efectos de la norma penal, o limitar ese tipo penal a las que biológicamente son mujeres, porque la construcción del género no es un tema netamente biológico, no es del genoma, no es que tenemos una configuración y unos cromosomas, sino que también intervienen en esta dinámica, pues todo un tema psicológico, y ese tema psicológico tiene un peso muy grande porque se construye desde la identidad propia y la sociedad. Entonces el género, en ese sentido jurídico, podríamos entenderlo como una construcción que también es social, y desde ese punto de vista, pues estas personas transgénero también entrarían dentro de lo que es el feminicidio, porque se perciben como mujeres y tienen su identidad de género, está orientada hacia ese Hacia la punto. mujer. Y ya habiendo hecho esa claridad con respecto a lo que te decía, es muy importante tener en cuenta lo cualitativo frente a los delitos o al delito de feminicidio. ¿Por qué? Porque es que el ingrediente diferenciador es matar a una persona en razón de su identidad de género. Eso no ocurre a menudo con los hombres. Si vamos a mirar, vamos a encontrar unas estadísticas gigantescas de homicidios en hombres, pero siempre vamos a verlos vinculados o mediados por situaciones Bandas ajenas a su criminales. identidad de género. No Sí. matan a alguien por ser hombre. Puede pasar, no estoy diciendo que no sea posible, pero estadísticamente es una ínfima cantidad frente a los delitos o los homicidios contra las mujeres, que mucho o gran parte de su porcentaje se da por esta motivante, que es justamente su identidad de género. Bueno, y ya para finalizar este delito, ¿cuántos años en un centro penitenciario le puede dar pues al agresor? Estamos hablando partimos de 250 meses en el mínimo. El mínimo son 250 Sí, meses. exactamente. Sí. Más o menos creo que está entre 500, 600 meses el máximo. Creo ¿En que 500 años? meses, exactamente. No, eso es una cuenta grandísima. Estamos hablando más o menos 30 años en el mínimo, 35 años más o menos. Habría que hacer la conversión, ya es un tema más de Exactamente. calculadora. Sí, sí. Pero, o sea, partimos de ahí, de 250 meses más o menos. Con los agravantes puede ser de 500 a 600 meses, 400, o sea, el número varía demasiado, pero es Se muy queda alta. en el centro penitenciario, mejor dicho, la persona. Las penas son muy altas y pues obviamente obedece también a un reproche que se construye desde el legislador, Sí. que no sé si sea lo más adecuado, no sé, porque tipificar el delito me parece correcto en virtud de esa visibilización de la violencia contra la mujer, pero esas penas tan altas, no estoy diciendo que no sea reprochable que los hombres hagan eso, o que personas, porque también puede cometer un feminicidio una mujer, Sí. que personas hagan esto es totalmente reprochable y repudiable, pero las penas tan altas, por lo general, no traen las consecuencias que uno quisiera frente a la sociedad o de cara al problema que uno quiere solucionar. O sea, que la cantidad de años no es la solución al problema. No, porque vas a ver que efectivamente esta persona la ingresan a un centro penitenciario,
pero las razones por las cuales esta persona mató a esa mujer no van a desaparecer por esa pena, porque es un tema social, es una construcción de la identidad colectiva que también interfiere con la individualidad y genera este odio hacia el género femenino. Listo. Sebastián, definitivamente un tema muy interesante, pero el tiempo es corto y más en este espacio de Derecho en la Terraza. Muchas gracias a cada uno de los televidentes y también de los seguidores de redes sociales que se conectaron con este espacio en la terraza. Recuerden que la cita es cada 8 días. Hasta pronto. Gracias por continuar con nosotros en este su programa La Terraza. Estamos con el presidente del Honorable Consejo Municipal del municipio de Andes, Juan Camilo Restrepo Carvajal. Juan Camilo, ahora desliguémonos un poquito de este actuar político y hablemos del panorama del municipio de Andes. ¿Cuáles han sido esos proyectos de acuerdo que se han desarrollado desde el Consejo Municipal? ¿Cuáles son las preocupaciones más latentes que ustedes tienen? Bueno, como municipios rurales que somos, y ya hablándolo desde Andes, Andes es un municipio con 300 kilómetros de vías rurales. Entonces, una de las necesidades latentes que siempre tiene cada gobierno y que por obligación tiene que incluir dentro de sus programas de gobierno es el mantenimiento de las vías terciarias. Entonces, desde la política que inició con Luis Pérez en gobernación, con los procesos de placa huella, creo que ha sido una etapa muy marcada para cada uno de los alcaldes venideros el apostarle a pavimentar las vías rurales, las vías terciarias, veredales, corregimentales. ¿Por qué? Porque además vemos que a largo plazo, a nivel presupuestal, si pavimentas una vía, no tienes que estar reparando una vía con el reparcheo, con el balastro, con la maquinaria, cada que hay un periodo de invierno en el municipio. Y a veces tenemos periodos muy prolongados, como ya lo vivimos hace 2 años aproximadamente, en los que no daba abasto el presupuesto del municipio para socorrer todas las necesidades que tenían las vías. Entonces, cuando tenemos una vía en mal estado, tenemos una economía afectada para ese territorio, tenemos mala calidad de vida para las personas. Entonces, el municipio de Andes le ha apostado muy fuerte a buscar pavimentar estas vías. Ya se logró con la gobernación la aprobación de un empréstito para apoyar la financiación de la pavimentación de un corregimiento de Buenos Aires que conecta a Jericó con el municipio de Andes y buscamos que se conecte con el municipio de Jardín, que se convierta en un corredor turístico regional. Jericó y Jardín vienen teniendo un componente turístico muy fuerte y vemos que Buenos Aires como corregimiento está en medio de los dos. Entonces, ¿por qué no empezar a venderle la idea a partir de tener buenas vías al visitante, al turista, que haga todo el recorrido y que por ahí derecho pase a conocer Buenos Aires, que igual es un corregimiento hermoso, que lo convirtamos en una pequeña centro de recepción de turistas, ¿cierto? Aunque sea de paso, pero que se permita. Entonces ya se buscó la pavimentación completa, es un proyecto de 33.000 millones de pesos que la gobernación apoyó y aportó para el municipio de Andes y que pueda tenerse la pavimentación para este cierre. Por parte del Consejo Municipal se aprobó la creación de una empresa de desarrollo urbano, buscando agilizar los procesos que tiene el municipio, buscando tener más cercanía con las personas que contratan. ¿Por qué? Porque vemos que los recursos, como se han ido perdiendo a veces por malas ejecuciones de los contratistas, o a veces nos presentamos ante el Estado con un proyecto y concursamos por un contrato sin tener la experiencia, genera desconcierto, ver elefantes blancos, ver obras sin terminar que a la final no tiene el municipio la capacidad de volver a levantar. Entonces lo que buscamos es generar confianza y buscar cercanía dentro del mismo municipio y dentro de la misma subregión del suroeste respecto a la confianza que se tienen con los procesos contractuales. Entonces buscamos darle la apertura a la EDUAN, una empresa de desarrollo urbano, que va a estar de la mano como una empresa descentralizada para el municipio. Se aprobó un empréstito para mejorar las vías urbanas del municipio, porque en ese momento, después de que se hicieron los procesos de cambio de todo el sistema de acueducto y alcantarillado, los contratos solamente llegaban hasta ahí, quedaban las vías en mal estado. Entonces tenemos que arreglar la casa pues, para que se vea estética y bonita ante las personas que llegan y nos visitan.
y también pues para el mismo andino que necesita tener sus vías en buen estado. Entonces le apoyamos al alcalde esos proyectos que ha venido presentando, los proyectos de seguridad alimentaria con las mujeres rurales, los proyectos de estufas eficientes. Me parece que son proyectos que son de poco costo y son proyectos de gran impacto social, porque es llegar y cambiar un poco esa forma en que nuestras madres, principalmente en el campo, que son las mujeres que se encargan de la alimentación de sus familias, puedan tener un espacio más digno en el cual puedan cocinar, ¿cierto? Entonces, dentro de todos esos proyectos que tiene el alcalde Germán Vélez, hemos venido sintiendo confianza en la manera como lo va ejecutando y pues le hemos ido dando el visto bueno a estos proyectos. Aprovechamos esta oportunidad para saludar al alcalde Germán Vélez y hablemos de la dinámica del Consejo Municipal. Hoy, ¿cómo está conformado el Consejo Municipal del municipio de Andes? ¿Cuál es esa recepción que tienen los proyectos que lleva el señor alcalde? Bueno, al día de hoy, hay 6 concejales que están declarados como opositores, hay 6 concejales que están en el esquema de gobierno y que hicieron un trabajo con el actual alcalde Germán Vélez, y estoy yo que soy como concejal que entró independiente. No entré en los procesos de campaña de quien quedó como alcalde, pero fui muy sensato con la ciudadanía en decir de que, pues como administrador público y conocedor de cómo es el funcionamiento de los presupuestos, de cómo funcionan los dineros públicos y de qué manera se tienen que invertir, cómo funcionan los problemas públicos también al interior de una administración, porque tuve la posibilidad de trabajar 7 años en la administración antes de hacer este proceso político. Entendí que no es peleando ni negándose a los proyectos que tiene un alcalde la manera como hace un control político serio. Creo que uno tiene que estar abierto a confiar y a no volverse un bache para el alcalde y después salir públicamente y decir, es que el alcalde no hace nada. Hombre, pues es que si uno no le da herramientas a un alcalde para que trabaje, ¿cómo le va a exigir el cumplimiento del plan de desarrollo? ¿Cierto? Entonces siempre mantuve una postura, si bien independiente, muy acorde a mis principios como administrador público, de entender de que un alcalde, un administrador, hay que permitirle que trabaje, ¿cierto? El control político ya lo venimos a hacer sobre sus actos. En ese momento ya venimos haciendo el control político con todos los funcionarios, todos sus secretarios de despacho, los gerentes de las empresas, las empresas públicas de Andes, el Hospital San Rafael, la nueva Eduan que se creó, sobre cómo ha sido ese funcionamiento de la administración posterior a un año de trabajo, porque no podemos llegar a exigirle a un alcalde en el mes de abril o en el mes de febrero, que son las primeras sesiones del año 2024, el cumplimiento del plan de desarrollo cuando apenas se está instalando, ¿cierto? Entonces hay que tener un poquito de lógica y coherencia con la manera como uno va a hacer un control político, porque no es solamente ir y atacar un alcalde, sino, hombre, pongámonos en la posición de administradores. Realmente en un año se cumple con todo un programa, cuando lo que hemos visto en administraciones anteriores es que los 2 primeros años son años de instalación y de ejecución de estudios previos, de los grandes proyectos, apenas inician en esos procesos de estudios. Los proyectos de infraestructura se dan en los 2 primeros años. Las construcciones como tal se empiezan a ver a partir del 3er año. Ya lo que no empecemos a ver en el 3er y 4er año, el 3er año, por decirlo así, ya sabemos si el alcalde está trabajando o no está trabajando, ¿cierto? Ahí empieza ese control político sobre su actuar. Pero por ahora, sobre 1 año y 4 meses, creo que hay que permitirle al alcalde que cumpla un poquito y que tenga esa libertad. Juan Camilo Restrepo Carvajal, presidente del Honorable Consejo Municipal del municipio de Andes, muchas gracias por acompañarnos en la terraza y para cerrar, ¿cuáles son esos retos que tiene el Consejo Municipal? Bueno, a ustedes muchas gracias, Melissa, por la invitación que me hacen a este programa La Terraza. Como retos, creo y hay que apostarle a que los jóvenes sean quienes tengan la posibilidad de elegir con completa libertad a algunos representantes que velen por los intereses de los jóvenes. Y como segundo reto, la verdad es que me parece que la mujer
tiene ya que empezar a hacerse un campo con todo el respeto en la administración y en la política. Andes no ha tenido una mujer alcaldesa y creo que las mujeres tienen que empezar a desligarse un poco de ese mismo ataque de mujer con mujer, porque a veces es marcado y se nota, y que entiendan que entre ellas, si se unen, si se apoyan, si empiezan a luchar por las convicciones que tiene la mujer, tienen la capacidad de poner a administrar el municipio de Andes en los siguientes 4, 8 o 12 años. Entonces, como reto a nivel personal es terminar de hacer un buen proceso político, un control serio, como manifesté en campaña en la comunidad, un control centrado, no es hablar por hablar, sino llevar bases, si hay que dar un debate, si hay que apoyar o no apoyar un proyecto, y es dejar un ejemplo de cómo ser un concejal que le apueste a través del conocimiento a hacer los procesos de control político para los cuales fue elegido. Entonces, como mensaje a los jóvenes, manténganse unidos y busquen un representante que empiece a luchar desde ahora. Una sola golondrina no hace llover, así dice el dicho, pero si desde ahora empezamos a dejar marcadas semillas, huellitas, por parte de jóvenes que quieran impulsarse, yo sé que las generaciones que vienen van a tener como ejemplo estas personas que empiezan a luchar el día de hoy. Y como segunda reto o mensaje, decirle a las mujeres sirbolivarenses y a las mujeres andinas que se empoderen un poquito más del ejercicio de la política. Todavía estamos en una sociedad machista, pero si las empiezan a ver más unidas entre mujeres, yo sé que van a ser vistas con mucho más respeto en la política y creo que ya se merecen un espacio en la administración. Muchas gracias por ese mensaje tan valioso para los jóvenes, especialmente para las mujeres. Aprovechamos para darle un saludo muy especial a todos los que nos están viendo y escuchando en el municipio hermano de Andes. Nos agrada y nos llena de mucha satisfacción tenerlos como invitados, a sus representantes aquí en este espacio de La Terraza, un espacio para toda la comunidad del suroeste, para todas las personas que nos ven y nos escuchan en cualquier lugar del mundo. Juan Camilo, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Saludamos a todos los concejales del municipio de Andes, al señor alcalde y nuevamente un abrazo fraterno para toda la comunidad. Muchas gracias, Melissa, y a toda la comunidad que nos ve en este programa. Gracias por la invitación y hasta una próxima. Bueno, y aprovechamos la oportunidad para invitar a los municipios que quieran hacer parte de este espacio, La Terraza. Hoy abrimos esa puerta para que diferentes dirigentes, diferentes líderes comunitarios de todos los municipios del suroeste antioqueño estén en La Terraza y se den a conocer. Que este espacio no sea solo para la comunidad de Ciudad Bolívar, sino también que sea un espacio que abra las puertas y la visión de los diferentes municipios de nuestro departamento de Antioquia. Gracias por acompañarnos en La Terraza. A ustedes, los invitados más importantes, nuestros televidentes. Nos vemos en una próxima ocasión.